Este taller nos tocó, doctor Bedoya, hacerlo aquí entre los dos, teniendo en cuenta esta modalidad híbrida de este curso. Este taller lo que vamos a hacer es mostrarles algunos ejemplos de causas frecuentes de errores que cometemos en nuestra práctica diaria en la interpretación de las osteodensitometrías. Este primer caso se lo traje al doctor Bedoya. Es una paciente de 52 años que viene para su primer estudio de osteodensitometría y la pregunta que tengo para él es, ¿usted aprobaría este estudio desde el punto de vista técnico? ¿Tiene algún reparo o alguna observación en cuanto a la técnica en la que fue tomada el estudio? Bueno, inicialmente pues uno lo que tiene que irse es a esa imagen o la evaluación de la imagen que siempre les digo a los residentes que uno tiene que hacer cuando interpreta este tipo de casos. Entonces uno mira la imagen de la izquierda de la pantalla y vemos una proyección AP de la columna lumbar. Vemos que los ROID aparentemente están adecuadamente colocados en, yo no sé si podamos aquí. El ROID está colocado o los ROID están colocados adecuadamente en el espacio intervertebral de cada espacio que estamos viendo ahí, aparentemente del nivel L1 hasta el nivel L4. Pero hay algo que me llama la atención en esa imagen y es que no estoy viendo las crestas ilíacas. Y al no ver las crestas ilíacas estoy yo identificando que puede haber un error de posicionamiento o un error en el campo visual que debemos encontrar en una imagen de adquisición de osteodensitometría en la proyección AP de la columna lumbar. Desde aquí me tocaría tener una lupa como para ver los niveles de los valores de densidad mineral ósea, pero asumo que con estos ROID en esa posición pudieran estar adecuadamente adquiridos, pero lo que me llama la atención es ese probable error de posicionamiento de la columna lumbar. Muy bien, entonces este estudio no lo aprobaríamos desde el punto de vista técnico. ¿Y dónde está el error en este caso? En el campo de visión de la columna AP. Recordemos que las dos crestas ilíacas deben ser visibles en la exploración anteroposterior de la columna y debe también incluirse el cuerpo vertebral T12 y el cuerpo vertebral L5. Entonces los errores de posicionamiento y en este caso la falta de visualización de las crestas ilíacas es un error muy frecuente de nuestras densitometrías. Doctora Pinzón, este se lo traje especialmente. Una mujer de 65 años. Tenemos esta imagen igual AP de la columna lumbar y la misma pregunta, se la devuelvo. Técnicamente, ¿este estudio pudiera ser aprobado? Bueno, ¿qué observaciones tendríamos acá? Entonces, los ROI en lo que se refiere a la línea amarilla está bien delimitado. Ellos deben estar, digamos que, rodeando la cortical de los cuerpos vertebrales lumbares, aunque la paciente tiene algún grado de escoliosis lumbar. De todas maneras, las líneas amarillas están representando esas corticales. Los ROI horizontales están proyectados sobre los espacios discovertebrales y en lo que se refiere a la nomenclatura de las vértebras, debemos contarlas de abajo para arriba. Eso significaría que estoy de acuerdo en esta numeración de cuerpo vertebral L4, L3, L2 y L1. Ahora, tiene 65 años, entonces paciente posmenopáusica, hacemos un diagnóstico de la densidad ósea con el score de T, que es el que aparece en esta columna, y pues vemos que tendríamos todos los cuerpos vertebrales, es decir, haríamos diagnóstico con los cuerpos vertebrales L1 a L4. ¿Qué pasaría, doctora, si vemos la imagen en la proyección lateral? Bueno, esta imagen lateral corresponde a la imagen de la morfometría vertebral. Es una imagen en la cual se debe incluir tanto la columna lumbar como la columna torácica y en los aspectos técnicos debe tenerse en cuenta que esta imagen no debe tener ningún grado de rotación. Hacemos una exploración de los agujeros vertebrales y de las apófisis espinosas que nos permitan identificar que no hay ningún grado de rotación porque eso indicaría un mal posicionamiento de la paciente en el momento de la toma.
La evaluación de la morfometría podemos empezar de abajo para arriba. Aquí tenemos el sacro, encontramos una espondilolistesis en el nivel L4, L5. La evaluación de la altura de sus cuerpos vertebrales se hizo de L4, L1. Aquí tenemos la columna torácica. Y esa evaluación del L1, L4, pues nos muestra unas relaciones entre la columna media y posterior con unas desviaciones estándar o mejor unos valores de Z que están dentro de lo normal. Sin embargo, me llama un poco la atención, doctor Bedoya, cuando hacemos esta exploración, que el cuerpo vertebral L1 podría tener un poquito menos de densidad o de altura, perdón. Perfectamente. ¿Qué hicimos? Uno cuando identifica ese probable, digámoslo así, como subestimación de ese cuerpo vertebral de T12, pues hicimos una reubicación de los ROI que uno coloca en cada punto del cuerpo vertebral, parte posterior, parte anterior, del platillo vertebral superior, del platillo vertebral inferior, y miramos si realmente sí hay o no una fractura por acuñamiento o con disminución de su coeficiente anterior o posterior, que es lo que nos está mostrando la imagen a la derecha de sus pantallas. Allí, reubicando ese ROI para ese cuerpo vertebral que es el de la sospecha, entonces nos muestran los valores de la medición, que hay una disminución del componente del coeficiente anterior o posterior de casi aproximadamente mayor al 40%. Eso nos indicaría o nos confirmaría la presencia de una fractura, y uno utiliza o trae aquí el concepto de la clasificación de fracturas de tipo o de la clasificación de Jenan, que esta sería un grado 2, y lo que nos muestra este ejemplo claramente es que a veces podemos, por evaluar o enfocarnos en solamente la columna lumbar, subestimar la morfología que nos da la proyección lateral de toda la columna lumbar. Y miren ustedes que si podemos ver también todos esos descriptores de cambios degenerativos que nos describió la doctora Pinzón excelentemente, también podemos encontrar ese hallazgo de sospecha que podemos subestimar usualmente, y uno de los errores frecuentes que vemos frecuentemente en el día a día, que es subestimar esas fracturas por insuficiencia. Este va para usted también, doctora Pinzón. Una proyección AP con unos cambios posquirúrgicos en una paciente mayor de 60 años. Y igual, la pregunta, ¿aprobaríamos esa colocación de los ROI, posicionamiento? Bueno, este es un escenario que nos encontramos con mucha frecuencia y es la evaluación de la densidad ósea en los pacientes que tienen algún tipo de instrumentación de la columna. Entonces, desde el punto de vista del posicionamiento, pues lo que encontramos es que las líneas amarillas están representando los bordes de los cuerpos vertebrales. Encontramos marcado con el color azul los tornillos de la fijación transpedicular, y aquí encontramos los cambios de la laminectomía. Estamos viendo las crestas ilíacas. Sin embargo, me llama un poco la atención la morfología, o tal vez podríamos decir la longitud de las apófisis transversas, en este caso de T12 o L1. Aquí tendría la duda si este verdaderamente es el cuerpo vertebral T12 y L1. Desde el punto de vista de diagnóstico, podríamos utilizar en este caso los cuerpos vertebrales de L1, L3 para este diagnóstico de la columna lumbar. ¿Qué pudiéramos utilizar o qué herramientas tendríamos para verificar esos cambios posquirúrgicos, o si tenemos dudas de algún posicionamiento en este caso, qué herramientas nos podrían ayudar? Bueno, aquí es muy importante y la invitación es a que revisemos los estudios anteriores del paciente. Nosotros como radiólogos tenemos la posibilidad de hacer una evaluación de las imágenes en el PACS, y esta fue un estudio que nos encontramos de este paciente antes de la cirugía, y aquí lo que encontramos en esta imagen sagital de la columna es que el paciente tenía una gran hernia discal en el espacio discovertebral L5-S1. Ese fue el nivel en el cual se hizo la intervención, y fíjense cómo los demás cuerpos, o mejor, los demás espacios discovertebrales, pues estaban sanos. Además, la imagen de la derecha, que está centrada sobre el cuerpo vertebral L1, pues nos confirma que este paciente tenía unas apófisis transversas muy grandes. Entonces, lo que vemos aquí es que otros estudios, cualquiera que estos sean radiografías, sean tomografías, en este caso la resonancia, nos ayudan a hacer una confirmación
de esta numeración de las vértebras que realmente teníamos en algún principio alguna duda. Perfecto. Y miren ustedes que también si miramos los valores de densidad mineral ósea pudieran ser un poco, digamos, reevaluados. Miren que cuando hicimos el reposicionamiento de los ROID en las vértebras, ahora sí de L1 o digámoslo de abajo hacia arriba, L4 a L1, para que quede claro que se cuenta desde abajo hacia arriba, miren ustedes que si tomamos L1, L4, a diferencia del valor anterior que era -2, si no me -2, que era L1 a L3, mire que alcanza a variar en 4 puntos porcentuales o de desviación estándar en la densidad mineral ósea y puede ser significativo. También podemos echarle mano a los estudios previos para poder tener claramente esa aclaramiento o salir de las dudas que podamos tener en diferentes estudios. Bueno. Esta es una paciente de 65 años y la pregunta para el doctor Bedoya es ¿qué cuerpos vertebrales usaría para el diagnóstico de osteoporosis o de baja masa ósea en esta mujer de 65 años? Bueno, igual, uno hace mentalmente rápido el ejercicio del posicionamiento del paciente. Vemos que a pesar de los cambios degenerativos de la paciente, más marcados en el nivel L3, L4, y esa escoliosis con vértice izquierdo, veo que los ROI están bien posicionados, pero muy seguramente empiezo a encontrar cambios degenerativos que pueden aumentar los valores de densidad mineral ósea y una imagen sugestiva de litiasis vesicular que pudiera alterar los valores de la densidad mineral ósea en algunos casos. Y haciendo la valoración de los valores, paciente mayor de 65 años, posmenopáusica, utilizo la columna de los valores de T y miro que L1 y L2 son valores que están contiguos, los podemos evaluar y son los que tomaría para la evaluación de la densidad mineral ósea en esta paciente. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el error que con frecuencia se comete? El error es incluir todos los cuerpos vertebrales en el diagnóstico sin tener en cuenta las desviaciones estándar que existen entre uno y otro cuerpo vertebral. Recuerden que no debe haber diferencia mayor a una desviación estándar para poder hacer el diagnóstico de osteoporosis. Entonces, el error es que tomamos todos los cuerpos vertebrales sin tener en cuenta estas desviaciones estándares de ellos. Bueno, pero la siguiente pregunta es, a esta paciente de 65 años le hicimos un score de hueso trabecular o un puntaje de hueso trabecular. La pregunta para el doctor Bedoya es, ¿qué valor de TBS le va a asignar a esta paciente? Bueno, primero explicarles un poco qué están viendo en la imagen. En esa imagen, que es una imagen que nosotros imprimimos para evaluar el TBS, vemos en la parte superior izquierda un valor de TBS total de L1 a L4 que es 1166. Y como lo hacemos en los valores de T en la columna lumbar para mirar la densidad mineral ósea, vemos en el cuadro de abajo, digamos, especificado cuerpo a cuerpo para el valor de densidad mineral ósea en las columnas del lado derecho y en el lado izquierdo los valores del TBS para cada nivel y para cada intervalo de las columnas L1 a L2, L2 a L4, L1 a L4, L1 a L4, L3, L4, todas las variaciones probables. Y uno, si puede estar descuidado, uno interpretaría el valor de TBS como en 1166 de L1 a L4. Pero como hicimos una exclusión de cuerpos vertebrales en el estudio de densitometría que fue excluir L3 y L4, yo debo ir a buscar en la tabla de abajo los valores para TBS de L1 a L2 como lo hice en la columna lumbar. Muy bien, entonces el valor de TBS para esta paciente es de 1079. ¿Cuál es el error? El error que cometemos es que el cálculo del TBS debe hacerse en los mismos cuerpos vertebrales en los cuales se hizo la medición de la densidad mineral ósea. Para esta paciente usamos los cuerpos vertebrales L1 y L2, por lo tanto, el valor del TBS también debe ser en los cuerpos vertebrales L1 y L2, en este caso 1079. Perfecto. Bueno, vamos con el último
caso, doctor Bedoya. Este es para usted. Usted nos habló muy claro del posicionamiento de la cadera en las pacientes. ¿Este estudio usted lo aprobaría desde el punto de vista técnico? Entonces, uno de los criterios de calidad es poder evaluar esos ROI, y el error más frecuente que encontramos usualmente es este que están viendo ustedes ahí. El ROI que tenemos a nivel del cuello femoral, que es el que tenemos que colocar para evaluar la densidad mineral ósea en la cadera, cuello femoral, vemos que no debe tocar los trocánteres. En la imagen de control de calidad uno debe evaluar el trocánter menor insinuado, como se ve en esta imagen de acá, pero lo que tenemos que pedirle al tecnólogo es que esos punticos que ustedes ven como más blanquitos en la imagen no vayan a tocar el trocánter mayor, en este caso, que lo está haciendo, y eso me va a variar el valor de densidad mineral ósea en la medición del cuello femoral, cadera derecha en este caso. Entonces no lo aprobaría, le diría a la tecnóloga que volviera a reposicionar ese ROI. Y miren ustedes, al posicionar bien la paciente, al colocar bien los pies con los triángulos que uno utiliza y con toda la técnica de posicionamiento, mejora la visualización del cuello femoral, y podemos colocar un ROI de mejor manera, y la interpretación sería de la mejor calidad. Bueno, entonces el error en este caso es que el ROI no debe incluir ni el trocánter mayor ni el isquion para poder hacer una buena evaluación de la densidad. Bueno, entonces les hemos traído, para resumir, algunos casos de errores que cometemos frecuentemente en la medición de la densidad de la columna, de la cadera, en errores de posicionamiento, en errores de TBS, que realmente nos ocurren día a día, y que conocerlos y reconocer los errores, pues nos ayuda a tomar medidas para poderlos corregir. Bueno, muchas gracias, y entonces continuamos con nuestra actividad. Gracias.